¿Y si te dijera que mientras más lo persigues, más se aleja? Y que en el momento exacto en el que decides soltar, es cuando empieza a volver, cuando su atención regresa, cuando su mente empieza a cuestionarse tu ausencia. No, no se trata de manipulación barata, ni de juegos emocionales. Se trata de algo mucho más profundo, más poderoso y más transformador. Se trata de dominio emocional, de inteligencia interna, de comprender una verdad que pocas mujeres realmente integran en su vida. El desapego es infinitamente más atractivo que la necesidad. Porque la necesidad aprieta, asfixia, persigue, mientras que el desapego respira, fluye y atrae sin esfuerzo. Hoy vas a descubrir cómo usar la psicología inversa desde el estoicismo, no como una técnica superficial para que alguien regrese, no como una estrategia desesperada para recuperar atención, sino como una forma de reconstruirte desde dentro, de elevar tu valor personal y convertirte en una mujer imposible de ignorar. Una mujer que no necesita rogar, porque su sola presencia común hica poder. Porque entiende esto: cada vez que persigues, te colocas por debajo. Cada vez que insistes, entregas tu control. Cada vez que buscas validación, te desconectas de tu propio valor. Y eso se siente, eso se percibe, eso empuja al otro a alejarse sin siquiera saber por qué. La psicología inversa, aplicada desde el estoicismo, no consiste en fingir indiferencia, sino en cultivar una verdadera independencia emocional, en hacer lo contrario a lo que tu impulso herido quiere hacer. Porque cuando te ignoran, tu impulso es escribir, reclamar, preguntar, buscar respuestas. Pero la mujer estoica observa ese impulso, lo entiende y no actúa desde él. Actúa desde la calma, desde el control, desde la dignidad. Decide no escribir, decide no insistir, decide retirarse sin escándalo, sin drama, sin necesidad de explicarse, y en ese silencio comienza a suceder algo poderoso. Recupera su centro, recupera su energía, recupera su valor, deja de girar alrededor de alguien más y vuelve a girar sobre sí misma. Y cuando eso ocurre, su energía cambia, su presencia cambia, su mirada cambia. Ya no transmite urgencia, transmite seguridad. Ya no transmite miedo a perder, transmite certeza de que no pierde nada porque se tiene a sí misma. Y es ahí donde la psicología inversa empieza a hacer su efecto natural. No porque estés manipulando la mente de alguien, sino porque al dejar de estar disponible, al dejar de ser predecible, al dejar de ser constante sin reciprocidad, generas un vacío, un espacio que antes estaba ocupado por tu atención constante. Y ese vacío despierta preguntas, despierta curiosidad, despierta interés, porque los seres humanos valoramos más aquello que no es completamente accesible, aquello que no está garantizado, aquello que puede irse en cualquier momento. Entonces la persona que antes no valoraba tu presencia, comienza a notar tu ausencia, comienza a preguntarse por qué ya no estás, por qué ya no reaccionas igual, ¿por qué ya no? O buscas. Y ese cuestionamiento interno es mucho más poderoso que cualquier mensaje que pudieras enviar, porque nace desde su propia mente, no desde tu insistencia. Pero aquí viene la clave que lo cambia todo. No haces esto para que alguien vuelva, lo haces para volver a ti, para reconstruir tu autoestima, para dejar de depender emocionalmente de la atención externa, para convertirte en una mujer que elige, no en una mujer que espera ser elegida. Porque cuando tú te eliges, cuando tú te priorizas, cuando tú te respetas lo suficiente como para retirarte de donde no eres valorada, tu energía se vuelve magnética, tu presencia se vuelve selectiva, tu atención se vuelve un privilegio, y eso transforma completamente la dinámica. Ya no eres tú quien corre detrás. Ahora eres tú quien decide quién merece acercarse. El estoicismo te enseña que no puedes controlar lo que los demás sienten, hacen o deciden, pero sí puedes controlar cómo respondes, cómo interpretas y cómo actúas frente a ello. Y esa es tu mayor ventaja, porque cuando dejas de reaccionar con ansiedad, el otro empieza a reaccionar con incertidumbre. Cuando dejas de mostrar necesidad,
el otro empieza a percibir valor. Cuando dejas de estar disponible en exceso, el otro empieza a notar tu ausencia como algo significativo. La psicología inversa, bien entendida, no es un truco. Es una consecuencia natural de tu crecimiento emocional. Es el resultado de dejar de perseguir y empezar a atraer. De deja, R de rogar y empezar a seleccionar. De dejar de aferrarte y empezar a fluir con lo que realmente suma a tu vida. Porque la verdad es esta. Si alguien solo te valora cuando te alejas, no es porque estés perdiendo, es porque recién está viendo lo que siempre fuiste, pero que antes regalabas sin medida. Así que hoy no se trata de hacer que alguien vuelva, se trata de que tú dejes de ir detrás de quien no te elige con la misma intensidad. Se trata de que recuperes tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Se trata de que entiendas que tu valor no aumenta cuando alguien te presta atención. Tu valor ya existe, y cuando lo reconoces, todo a tu alrededor cambia, porque dejas de aceptar migajas y empiezas a exigir reciprocidad sin decir una sola palabra. Y es ahí, justo ahí, cuando te conviertes en alguien imposible de ignorar, no por lo que haces, sino por lo que eres. Una mujer que ya no necesita ser buscada porque aprendió a no perseguir jamás. Una mujer estoica no corre detrás de nadie, no insiste, no persigue y mucho menos suplica atención, y no lo hace porque sea fría o indiferente, sino porque ha comprendido una verdad que transforma completamente la manera en la que se relaciona con los demás. Lo que es fácil de obtener rara vez se valora, lo que siempre está disponible pierde misterio, y lo que no representa un desafío emocional deja de generar interés. Por eso, cuando tú estás siempre disponible, respondiendo al insta, nete, pendiente del mensaje, buscando cualquier excusa para hablar, sosteniendo conversaciones que el otro apenas alimenta, sin darte cuenta envías un mensaje silencioso pero muy poderoso. Estoy aquí, esperándote, sin importar cuánto me des. Y ese mensaje, aunque no lo digas en palabras, se siente, se percibe, y poco a poco elimina el misterio, elimina la tensión emocional, elimina ese espacio donde nace el deseo, porque el deseo necesita distancia, necesita incertidumbre, necesita sentir que puede perderse en cualquier momento. Entonces, la psicología inversa no se trata de manipular, no se trata de fingir desinterés, ni de jugar con la mente de alguien. Se trata de algo mucho más profundo. Dejar de jugar en tu contra, dejar de actuar desde la necesidad, dejar de responder desde el impulso emocional que nace del miedo a perder. Porque cada vez que actúas desde ese miedo, te traicionas a ti misma y le entregas al otro el control de tu estabilidad emocional. Por eso, aplicar psicología inversa desde el estoicismo significa hacer exactamente lo contrario a lo que tu impulso emocional te pide en los momentos de debilidad. Significa observar ese deseo urgente de escribirle, de reclamar, de preguntar por qué cambió, de intentar recuperar su atención y elegir no actuar desde ahí, elegir el silencio consciente, elegir la pausa, elegir la dignidad por encima de la reacción inmediata. Cuando quieres escribirle, no lo haces. Cuando sientes la necesidad de reclamar, respiras y eliges callar. Cuando tu mente te dice que lo estás perdiendo y que debes hacer algo ya, decides hacerlo más difícil pero más poderoso. No hacer nada y enfocarte en ti, en tu crecimiento, en tu vida, en tu paz mental. Y es en ese momento, justo en ese espacio donde antes había impulso y ahora hay control, donde empieza a ocurrir algo profundamente transformador. Empiezas a recuperar tu poder, ese poder que habías entregado sin darte cuenta cada vez que reaccionaba. Haz de inmediato, empiezas a reconstruir tu valor interno porque dejas de depender de una respuesta externa para sentirte suficiente. Y poco a poco, te conviertes en alguien más selectiva, más consciente, más firme, en alguien que ya no está disponible para cualquiera ni en cualquier momento, en alguien que no se entrega por ansiedad, sino por elección. Y entonces ocurre un cambio sutil pero poderoso. Te vuelves inalcanzable, no porque estés jugando a desaparecer, sino porque ya no estás al alcance de quien no te valora, porque tu atención deja de ser automática y se convierte en un privilegio, porque tu energía
Ya no está centrada en alguien más, sino en ti misma, y eso transforma completamente la percepción que los demás tienen de ti. Porque una mujer que no necesita, que no depende, que no busca constantemente validación, transmite abundancia, transmite seguridad, transmite una calma que es profundamente atractiva, y la abundancia atrae de manera natural, sin esfuerzo o sin persecución, sin desgaste emocional. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que otra persona siente, piensa o decide. No puedes obligar a nadie a valorarte, a quedarse o a darte lo que tú deseas. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante eso. Sí puedes decidir no engancharte en dinámicas que te desgastan. Sí puedes elegir retirarte con dignidad cuando no recibes lo que mereces. Y esa es la verdadera fortaleza emocional. Porque cuando tú dejas de reaccionar con ansiedad, cuando dejas de responder desde el miedo, cuando rompes el patrón de perseguir y buscar, el otro inevitablemente empieza a reaccionar de manera diferente, empieza a notar el cambio, empieza a sentir la ausencia de aquello que antes tenía asegurado. Y es ahí donde surge la curiosidad, donde aparecen las preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no es igual? ¿Por qué ya no me busca? ¿Qué cambió? ¿La estoy perdiendo? Y esas preguntas no nacen porque tú hiciste algo para provocarlas directamente. Nacen porque dejaste de hacer lo que antes hacías, porque dejaste de sobreentregarte, porque dejaste de insistir, porque dejaste de estar siempre ahí sin condiciones. Y es justo en ese punto donde la dinámica cambia por completo, no porque estés manipulando la situación, sino porque dejaste de mendigar lo que mereces recibir de forma natural. Dejaste de aceptar migajas emocionales. Dejaste de conformarte con poco, y al hacerlo, obligas al otro a enfrentarse a una nueva realidad, donde ya no tiene tu atención garantizada. La psicología inversa en una mujer estoica se refleja en acciones simples pero profundamente poderosas. No persigue, atrae, no insiste, selecciona, no se aferra, fluye, no ruega, se respeta, no busca validación, se valida a sí misma. No se desespera por respuestas, confía en su proceso. No se pierde intentando sostener a alguien más, se encuentra a sí misma. Y ese camino es yo interno, ese giro en tu forma de pensar, de sentir y de actuar, es imposible de ignorar, porque no depende de lo que dices, sino de lo que transmites. Y lo que transmites cuando dejas de necesitar es una energía distinta, una presencia firme, una seguridad silenciosa que no se explica, pero se siente. Y cuando una mujer llega a ese nivel, ya no tiene que hacer nada para ser valorada, porque su sola forma de estar en el mundo comunica todo lo que antes intentaba demostrar con palabras, acciones e insistencia. Aquí está la verdad que muchas no quieren aceptar, aunque en el fondo ya la sienten. Si tienes que forzar la atención de alguien, si tienes que recordarle constantemente que existes, si necesitas escribir primero siempre, insistir, provocar conversaciones, buscar excusas para mantener un vínculo que el otro apenas sostiene, entonces ya estás perdiendo tu poder, no poco a poco, sino desde el momento en que decides quedarte donde no eres elegida con la misma intensidad. Porque el amor real no se ruega, no se empuja, no se construye desde la ansiedad ni desde el miedo a perder. El amor real fluye, se da de manera natural, se sostiene en la reciprocidad, en el interés mutuo, en la presencia voluntaria, no en la obligación ni en la costumbre. Y la conexión genuina tampoco necesita presión, no necesita que la estés vigilando, alimentando constantemente o tratando de salvar, porque lo que es auténtico se mantiene sin esfuerzo excesivo, mientras que lo que es forzado siempre termina desgastando. Por eso, cuando tú te retiras emocionalmente, pero no desde el orgullo herido ni desde el deseo de castigar, sino desde la dignidad, desde el amor propio, desde la claridad de saber que mereces algo mejor, ocurre algo que muchas subestiman. Creas espacio, un espacio que antes no existía porque siempre estabas llenándolo con tu presencia constante, con tu energía, con tu atención, con tu disponibilidad infinita. Y ese espacio,
lejos de ser vacío, se convierte en un detonante emocional, porque es ahí donde la otra persona empieza a sentir tu ausencia de verdad, no como amenaza, sino como realidad. Empieza a notar que ya no estás como antes, que ya no respondes igual, que ya no buscas, que ya no sostienes lo que él descuidó. Y esa ausencia pesa más que cualquier palabra, porque tu presencia dejó de ser algo garantizado, dejó de ser algo seguro, dejó de estar ahí sin condiciones, y cuando algo que parecía seguro deja de serlo, automáticamente ha de aquí huyere valor, porque el ser humano tiende a valorar más lo que puede perder que lo que siempre ha tenido. Entonces, sin que tú tengas que hacer nada, sin que tengas que manipular, provocar o explicar, ese cambio despierta interés, despierta cuestionamientos, despierta una sensación de pérdida que antes no existía, y en muchos casos, sí, genera un regreso, genera un intento de reconexión, genera una búsqueda que antes no ocurría, pero aquí es donde está la diferencia entre una mujer que ha evolucionado y una que sigue atrapada en el mismo ciclo. El objetivo nunca fue que vuelva. El objetivo nunca fue generar una reacción en el otro. El objetivo real, profundo y transformador, es volver a ti, regresar a tu centro, recuperar tu identidad, reconectar con tu valor, dejar de depender emocionalmente de alguien que no te estaba dando lo que mereces. Porque cuando tú vuelves a ti, cuando te eliges, cuando te respetas, cuando te priorizas sin culpa, algo cambia para siempre dentro de ti. Ya no sientes la urgencia de aceptar migajas, ya no justificas la indiferencia, ya no te conformas con atención intermitente, ya no te convences de que con un poco más de esfuerzo todo cambiará, porque entiendes que el amor no se construye desde el sacrificio unilateral, sino desde el equilibrio. Y en ese punto, incluso si esa persona vuelve, ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque tú ya no eres la misma, ya no eres la que esperaba, la que insistía, la que se quedaba a cualquier costo. Ahora eres alguien que observa, que evalúa, que decide desde la calma, desde la conciencia, desde el respeto hacia sí misma. Y eso es lo verdaderamente poderoso de todo este proceso, que no solo cambia la dinámica con el otro, sino que te transforma a ti por completo. Te convierte en una mujer que no se rompe por la ausencia de nadie, sino que se fortalece en su propia presencia, en su propia compañía, en su propia vida. Porque al final, la mayor victoria no es que alguien regrese. La mayor victoria es que tú dejes de necesitar que alguien lo haga. Es que dejes de poner tu felicidad en manos de otra persona. Es que entiendas que quien realmente tiene que quedarse no necesita que lo persigas, y quien necesita que lo persigas no merece que te quedes. Y cuando esa verdad se vuelve parte de ti, ya no hay vuelta atrás, porque te das cuenta de que perder a alguien que no te valoraba no es una pérdida, es una liberación, es un acto de amor propio, es el inicio de una versión tuya mucho más fuerte, más consciente y más alineada con lo que realmente mereces. Así que sí, cuando te retiras con dignidad, cuando creas ese espacio, cuando dejas de estar disponible sin medida, es posible que el otro vuelva, es posible que reaccione, es posible que te busque como antes no lo hacía. Pero para entonces, lo más importante ya habrá cambiado. Tú ya habrás vuelto a ti. Y una mujer que vuelve a sí misma nunca vuelve a aceptar menos de lo que vale. Ser una mujer estoica no es ser fría, distante o insensible, como muchas veces se malinterpreta, sino todo lo contrario. Es ser profundamente consciente, es vivir con claridad emocional, es actuar desde la razón y no desde el impulso, es entender lo que sientes, sin dejar que eso te controle, es saber que puedes amar intensamente sin perderte a ti misma en el proceso, porque una mujer estoica no deja de sentir. Aprende a sostener lo que siente con dignidad, sin caer en la desesperación, sin traicionarse por miedo a perder a alguien, sin rebajarse para encajar en la vida de quien no la valora,
Ser consciente significa observar cuándo estás dando desde el amor y cuándo estás dando desde la necesidad, cuándo estás compartiendo y cuándo estás mendigando atención, cuándo estás eligiendo y cuándo estás dependiendo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque desde ahí nace la verdadera fuerza interior. Es saber cuándo dar, cuándo abrirte, cuándo mostrar interés, pero también es saber cuándo retirarte sin hacer ruido, sin escándalos, sin reproches, sin necesidad de explicarle al otro lo que debería haber entendido por sí solo, porque entiendes que quien quiere estar no necesita que lo convenzan, y quien necesita ser convencido ya no está realmente ahí. Retirarte no es perder, retirarte es elegirte, es proteger tu energía, es cuidar tu paz mental, es honrar tu valor sin necesidad de validación externa, es comprender que no todo merece tu esfuerzo ni tu tiempo, y que muchas veces el mayor acto de amor propio es saber soltar a tiempo. Es también entender profundamente que tu valor no depende de quién se queda, ni de quién te escribe, ni de quién decide volver. Tu valor no sube ni baja según la atención que recibes. Tu valor es constante, es interno, es tuyo. Y lo único que cambia es el nivel de tolerancia que tienes hacia lo que permites en tu vida. Porque al final, no se trata de quién te elige, se trata de a quién eliges tú. No se trata de quién se queda, se trata de a quién le das el privilegio de quedarse. Y cuando comprendes esto, dejas de aceptar migajas emocionales, dejas de justificar la indiferencia, dejas de conformarte con lo mínimo y empiezas a construir relaciones desde el respeto, desde la reciprocidad y desde la autenticidad. La psicología inversa, vista desde esta perspectiva, deja de ser una técnica superficial o un juego de manipulación y se convierte en una consecuencia natural de tu evolución emocional, porque ya no necesitas fingir desinterés. Simplemente dejas de interesarte en lo que no te aporta. Ya no necesitas hacértela difícil, simplemente te vuelves selectiva. Ya no necesitas ignorar estratégicamente. Simplemente priorizas tu paz por encima de cualquier impulso momentáneo. Todo cambia cuando tu enfoque deja de estar en el otro y regresa a ti, cuando tu energía deja de invertirse en convencer a alguien y empieza a invertirse en crecer, en sanar, en construir una vida que no dependa de la presencia de nadie más. Porque cuando dejas de perseguir, cuando sueltas la necesidad de ser elegida, cuando te desprendes del miedo a que alguien se vaya, ocurre una transformación silenciosa pero poderosa. Te conviertes en alguien digno de ser buscado, no porque estés jugando a desaparecer, sino porque ya no estás disponible para cualquiera, porque tu presencia deja de ser automática y se convierte en un privilegio, porque tu atención se vuelve valiosa precisamente porque no la regalas sin medida. Y ahí es donde nace tu verdadero magnetismo, no en lo que haces para llamar la atención, sino en lo que dejas de hacer por miedo a perderla, en tu capacidad de mantenerte firme, en tu seguridad silenciosa, en tu forma de estar en el mundo sin necesidad de aprobación constante. Una mujer que ha integrado esto no necesita demostrar su valor, lo encarna, no necesita perseguir, atrae, no necesita insistir, selecciona, no necesita aferrarse, confía en que lo que es para ella llegará sin forzarlo, y lo que no, simplemente se irá sin romperla. Porque ha entendido que su paz vale más que cualquier relación inestable, que su dignidad vale más que cualquier atención intermitente, y que su amor propio es el estándar desde el cual decide todo lo demás. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, ya no hay vuelta atrás, porque te das cuenta de que nunca se trató de hacer que alguien te valore. Se trató de valorarte tú primero. Se trató de dejar de insistir donde no eras vista, de dejar de quedarte donde no eras elegida, de dejar de perderte por alguien que no estaba dispuesto a encontrarte. Así que recuerda esto: el desapego no te aleja del amor, te acerca al amor correcto. El desapego no te hace menos emocional, te hace más libre, más fuerte, más auténtica.
y sobre todo, más alineada contigo misma. Porque cuando dejas de perseguir, cuando te eliges, cuando te respetas, cuando entiendes que tu valor no depende de nadie más, te conviertes en alguien que no necesita ser buscado, pero inevitablemente lo es, porque la energía de una mujer que se pertenece a sí misma es imposible de ignorar. Si este mensaje resonó contigo, si en alguna parte de este video sentiste que algo dentro de ti hizo clic, entonces este es tu momento. No lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo, porque aquí no solo hablamos por hablar, aquí no repetimos frases vacías, aquí evolucionamos de verdad, aquí construimos una mentalidad fuerte, consciente y alineada con lo que mereces. Este espacio es para mujeres que están cansadas de conformarse, de perseguir, de mendigar atención y que están listas para convertirse en su mejor versión, en una versión que no necesita rogar, que no necesita demostrar de más, que no necesita perderse a sí misma para mantener a alguien en su vida. Suscribirte no es solo apoyar este canal, es tomar una decisión contigo misma, es decir, hasta aquí. Es comprometerte con tu crecimiento emocional, con tu dignidad, con tu valor. Y ahora quiero leerte. Quiero saber en qué punto estás tú en este proceso. Dime en los comentarios, con total honestidad, ¿cuál de estos cambios vas a empezar hoy? ¿Vas a dejar de perseguir? ¿Vas a dejar de responder desde la ansiedad? ¿Vas a empezar a elegirte a ti por encima de quien no te valora? Escríbelo y hazlo consciente, porque cuando lo declaras, lo vuelves real. Lo conviertes en un compromiso contigo misma y no con nadie más. Recuerda que cada pequeño paso que das hacia tu amor propio es un paso que te aleja de las relaciones que no te merecen y te acerca a la vida que realmente deseas. Una vida donde no tienes que rogar por atención, donde no tienes que competir por amor, donde no tienes que dudar de tu valor. Y si este contenido te aportó claridad, si te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo con alguien que lo necesite, porque a veces una sola idea puede despertar a una persona que llevaba mucho tiempo dormida emocionalmente. Nunca subestimes el poder de un mensaje cuando llega en el momento correcto. Y sobre todo, no olvides esto, grábalo en tu mente. Repítelo hasta que lo sientas como una verdad absoluta. La mujer que se elige a sí misma deja de mendigar, deja de perseguir, deja de conformarse y se convierte en alguien que establece estándares, que pone límites, que se respeta incluso cuando eso implica alejarse. La mujer que se elige a sí misma no acepta cualquier trato, no se queda donde no es valorada, no insiste donde no es correspondida, porque entiende que su tiempo, su energía y su amor son valiosos. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, cuando realmente te eliges sin miedo, sin culpa y sin dudas, algo cambia para siempre. Ya no vuelves a ser una opción en la vida de nadie. Te conviertes en una prioridad, empezando por ti.